Buenas noches, un buen día fuera para toda la gente. Estamos en el curso de introducción a la teología de la comunicación y que nosotros lo hacemos dentro del curso llamado homilética avanzada. Y tiene que ver con la teología de la predicación y de la teología de la comunicación en un sentido mucho más amplio. Estamos en la segunda parte de 3 partes que vamos a presentar el día de hoy. Bueno, lo que queremos es, en principio, vislumbrar una perspectiva de comunicación en la teología, es decir, correlacionar comunicación y teología para luego entonces armar nosotros nuestra teología de la comunicación. Es como las bases bíblicas, teológicas e históricas de la comunicación aplicado al trabajo ministerial. Entonces, buscaremos entender la autorrevelación de Dios como base para una teología de la comunicación. Como ustedes saben, no hay teología sin la revelación, que otros puedan hacerlo, pero nosotros nos basamos para el quehacer teológico en la revelación de Dios, la autorrevelación de Dios. Dios se ha dado a conocer, ha hablado, como dice Hebreos, a Dios habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, en esos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Pues Jesús es el Logos, es la palabra de Dios, es el lenguaje de Dios, es la comunicación de Dios, es Dios comunicándose con nosotros. Por eso Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. De esto vamos a hablar ahora cuando tratemos el fundamento de la teología de la comunicación y de la predicación en la revelación o la autorrevelación de Dios. Trataremos de examinar brevemente cómo podríamos correlacionar los temas y avances de la comunicación con algunas áreas de la teología, según veremos. La cristología o la teología sistemática en general, la ética, la pastoral, cómo podemos articular esas áreas del conocimiento teológico en diálogo con las ciencias de la comunicación. Luego, de manera práctica, trataremos de reflexionar sobre la dimensión comunitaria de la comunicación. Comunicación y comunión son dos cosas que van íntimamente relacionadas. Comunicamos y el producto de la comunicación debe ser la coinonía, debe ser la comunidad. La formación de la iglesia se da por una comunicación entre Dios y los hombres. Dios elige a sus escogidos, Dios elige a su gente y luego esta gente forma la iglesia y forma una comunidad. Comunidad que se comunican entre ellos y comunidad que se comunica con Dios. Y Dios se comunica a través de las Escrituras, a través del Espíritu Santo o a través de las personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, se comunican con su comunidad, con la iglesia. Pero hay una comunidad más específica que es la iglesia, del cual veremos ahora algunos modelos de iglesia y cómo esos modelos o a partir de esos modelos podemos hablar de modelos comunicacionales. Pero hay una comunidad más amplia. Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo, no dice solo a la iglesia, al mundo entero. Hay una comunidad más grande, una comunidad universal que Dios quiere comunicarse con ella y lo hará a través de la iglesia, esa comunidad mínima más pequeña, como instrumento para formar la comunidad universal. Esto como bases de la teología de la comunicación. Por eso entonces vamos a discutir por lo menos 5 modelos de iglesia en relación con la comunicación del Evangelio. Y bien, antes de meternos directamente en el contenido de la clase, debo recordarles que en cualquier momento ustedes pueden hacer las preguntas. En 40 minutos vamos a hacer un corte de unos 10 minutos para hablar un poco y luego para preguntar también si ustedes tienen algo que
preguntar, porque me gustaría dialogar. Comunicación es fundamentalmente un diálogo. Entonces, entramos en la primera parte, que es la perspectiva de comunicación en teología. Nosotros no solo reflexionamos, no solo construimos, no solo hacemos teología, sino que también la comunicamos. Tomar una perspectiva de comunicación en la teología no significa insertar solamente un curso de comunicación o un curso de los medios de comunicación en un plan de estudios teológicos. Es decir, quedaría como suelto, ¿no? Más bien, se trata de cómo una perspectiva de comunicación ofrece primero sus propias visiones en los temas de teología. Es decir, los teólogos tenemos que tomar de las ciencias de la comunicación las investigaciones que ellos están haciendo en cuanto a mejoras de la comunicación universal. Y entonces, después de ese paso, podemos nosotros ver la manera como esta comprensión teológica puede dirigirse al mundo contemporáneo. En la clase anterior hablamos precisamente de la propuesta de Habermas y otros teólogos de cómo la iglesia está llamada a comunicarse con el mundo, con la esfera pública, con la sociedad, hablando un lenguaje que la sociedad pueda entender. De esto ya hemos hablado. De modo que lo que queremos ahora es examinar un poquito más en detalle esta teología de la comunicación. En esta sección, esta parte segunda, vamos a examinar brevemente cómo esto podría pasar en 4 áreas de la teología. Primero, la teología sistemática en general y la cristología en particular como parte de la teología sistemática. Digo cristología, pero también es eclesiología, también es neumatología o la doctrina del Espíritu Santo, que son como los elementos centrales de la autocomunicación de Dios. Cristo como palabra de Dios, como lenguaje de Dios, como medio de revelación especial, ¿verdad? Por el cual Dios se comunica con su iglesia y con el mundo. Luego estaremos viendo también la revelación de Dios como autocomunicación. Por un lado, la revelación escrita, pero también la revelación oral, la revelación dinámica, la manera como Dios, a través de la oración, a través de nuestro devocional, de nuestro diálogo con Él, a través de la lectura de la palabra, a través de la predicación y de las enseñanzas bíblicas, Dios nos comunica su mensaje y su voluntad. Por eso la revelación es fundamental en una teología de la comunicación. Luego estaremos viendo, para tocar la organización eclesial, estos 5 modelos de iglesia. Hablaremos, digamos así, como las bases eclesiológicas para una comunicación en teología. Y finalmente estaremos reflexionando sobre la teología moral, como le llaman los católicos, o la ética, como le llamamos nosotros los protestantes. Son 4 áreas en la cual vamos a aplicar la perspectiva de las ciencias de la comunicación. Entonces, el primer aspecto es la autocomunicación de Dios. Y aquí han trabajado muchos teólogos, entre ellos este teólogo católico muy conocido y famoso, Karl Rahner. Él habla de la historia de la salvación. Claro, no es el único, porque también está Oscar Cullmann, que habla de la historia de la salvación, incluso tal vez antes que Rahner, como la historia de la salvación, como la comunicación misma de Dios. Es decir, lo que Hegel, este filósofo anterior a Marx, hablaba del desdoblamiento gradual del misterio de Dios. Dios se ha desdoblado, se ha manifestado a través de Jesucristo libremente en nosotros, de manera que podríamos llegar a conocer a Dios gracias a la autocomunicación de Dios. Entonces, ¿qué es la revelación? La revelación es la automanifestación de Dios. Dios empieza
a hablar al hombre, o como dice la versión de la Biblia, esa versión popular, Dios habla hoy. Ha hablado ayer, habla hoy y hablará siempre a través de Jesucristo, primordialmente, a través de las Sagradas Escrituras, a través de los predicadores, de los comunicadores del Evangelio, pero también hay otras formas en las cuales Dios se comunica. Al menos mi perspectiva, tal vez no sea la de ustedes, pero la mía, Dios habla también de manera personal, a través de sueños, a través de visiones, a través de lo que llamamos pálpitos del corazón, a través de intuiciones, o cuando escuchamos directamente que Dios nos habla, ¿no? Porque Dios habla hoy, ha hablado siempre y seguirá hablando. Que algunos no lo escuchen es otro problema, pero que Dios está hablando de manera permanente, sí. Lo hace, según Pablo, cuando escribe a los romanos, lo hace también a través de la creación, a través de las cosas hechas, como dice Romanos capítulo 1, que a través de las cosas hechas, de la creación del mundo, del universo, podemos entender pues la gloria de Dios, la maravilla de Dios, el lenguaje de Dios. Y eso está tan al alcance de toda la humanidad, nosotros los teólogos llamamos revelación general. De una manera general, Dios se ha dado a conocer, se ha comunicado a través de la creación, a través del universo, a través de la historia mundial, de esta historia general y en particular de la historia de la salvación. Aquella noción de salvación que ya existe en la comunidad, en todas partes del mundo, en las religiones, que tienen una percepción inicial de Dios. No hay cultura en el mundo que no tenga una idea de Dios, lo que se llama técnicamente una noción de Dios. Pueden poner en duda algunos la existencia de Dios, pero nunca jamás podrán poner en duda la noción que tienen las culturas del mundo acerca de Dios. Cualquiera sea ese Dios, cualquiera sea la forma en que ese Dios se les ha revelado o se ha manifestado, como en el caso, por ejemplo, de las culturas prehispánicas aquí en Perú, o la cultura egipcia, o la cultura más antigua, la cultura de Israel, en que Dios se fue revelando y manifestando de manera gradual, pero al principio era un conocimiento de Dios general todavía, no un conocimiento muy especial como lo dio Jesucristo o como lo anunciaron los profetas. Igual en nuestro mundo prehispánico, pues antes de los incas, porque los incas son de la Edad Media para adelante, 1500 hasta muy poco atrás en la formación de las repúblicas. Pero antes de eso tenemos la cultura caral, que tiene más de 5000 años de historia, y otras culturas propias de la andinidad o del mundo llamado prehispánico antes que descubrieran América. Ya había una cultura altamente desarrollada aquí, solo comparable con la cultura egipcia, según la arqueología contemporánea. La arqueología egipcia o la cultura egipcia tiene pues miles de años de historia, ¿no? Cuando Moisés recibe la revelación de Dios, Dios se le manifiesta en el monte Horeb a través de una zarza. Recuerden que él ya tiene más de 40 años, que ha llegado a Israel, viene de Egipto y trae consigo Moisés toda la teología egipcia, en la cual él se ha formado y ha estudiado. No solo estudió leyes, sino tuvo que también informarse sobre el conocimiento de Dios que tenía la cultura egipcia. Se empapó probablemente de la idea de la escatología egipcia, de la idea de la balanza, por ejemplo, del bien y del mal, como mostramos en la diapositiva de la clase anterior. Lo que hace Moisés por revelación divina es reinterpretar esos conocimientos que él recibió de la cultura egipcia para ponerlo en lenguaje de la cultura judía o de la cultura israelita.
Estamos hablando de un proceso larguísimo, milenario, de la forma como Dios se ha revelado. Cuando decimos desdoblamiento gradual, es decir, Dios que es infinito, eterno, inconmensurable, ese Dios no solo se ha comunicado, según lo leemos en Génesis, el capítulo 1, cuando dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, hasta allí no habla, simplemente Él, por su gracia y su libertad, crea los cielos y la tierra. Pero después dice, y dijo Dios, habló, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La mayoría de los biblistas que conozco han hablado de una luz cósmica, porque todavía no es la luz solar. La luz cósmica creado por la palabra de Dios. ¿Y quién es esa palabra? A la luz de lo que Hebreos 11 dice, que por la fe entendemos que el universo fue hecho y constituido por el Hijo. Entonces es Jesús presente en los orígenes del universo. Cuando Dios habla, está allí el Hijo, está el Padre creando, está el Espíritu Santo moviéndose sobre las aguas, están las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comunicándose con la creación primero y luego creando al hombre y comunicándole su voluntad, declarándole sus designios, qué es lo que el hombre y la mujer deben hacer, qué es lo que no deben hacer, para que promover la vida eterna entre la pareja humana recién creada. Entonces, de esto estamos hablando, de la forma como Dios habla, cómo Él se autocomunica. Esa autocomunicación es lo que llamamos revelación de Dios. Pues bien, al mismo tiempo podemos decir que nosotros que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, participamos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu, de esa autocomunicación de Dios a través de nuestra propia comunicación humana. En la medida en que Dios es creador y nos ha creado, ha implantado en nosotros el principio de la creación. En la medida en que Dios es un Dios que habla y se comunica, le dio un lenguaje al hombre y a la mujer, entonces esta pareja humana también puede comunicarse. Primero, una comunicación estrecha, directa y perfecta en el huerto, antes de la caída, una comunicación perfecta con Dios. Solo le bastaba hablar con Dios, levantar su mirada o hablar, decir una palabra y podían comunicarse libremente con Dios. Después de la caída ya empieza una dificultad porque se corta el canal de la comunicación, que es el lenguaje humano, pero básicamente se corta por la pérdida de una comunión con Dios. De ahí la importancia de la comunión con Dios. Yo quiero comunicarme con Él y Él quiere comunicarse conmigo. Él espera que yo, como vaso en santidad, esté purificado, esté limpio, que esté en comunión con Él para poder escuchar directamente su voz. Algunos me han dicho, yo no sé cómo tú puedes escuchar la voz de Dios y yo no la escucho. Una razón podría ser la falta de práctica, o también podría ser alguna cosa tal vez mucho más sencilla, que normalmente pensamos que nos comunicamos con Dios a través de la oración. Pero algo que yo siempre le digo a la iglesia es que cuando oramos, muchas veces no hacemos un alto en la oración para escuchar lo que Dios quiere decirnos. Hablamos como loros y comenzamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, yo me comunico contigo, bla, 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 bla. Y no hacemos un alto para escucharle a Él. Pero hay que hacer un alto. El silencio es muy importante en la comunicación, la reflexión, lo que llaman en psicología la introspección, el analizarme en qué situación estoy. Si siento que estoy en pecado, debo comenzar a pedir perdón a Dios y luego entonces hablar con Él y escuchar su voz, porque somos sus ovejas. Como dice Juan cuando relata la parábola del buen pastor, cuando Jesús dice,
Yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz. Ellas conocen mi voz y yo las conozco a ellas. Debe haber un conocimiento mutuo entre Dios y sus criaturas. Pero después de la caída, los hombres y las mujeres que hemos heredado esto que San Agustín llamó el pecado original, impide una comunicación directa y fluida con Dios hasta que le recibimos en nuestro ser, hasta que confesamos nuestros pecados y nos reconciliamos con Él, tendremos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y teniendo paz, como dice Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 8, describe cómo el velo, cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba para abajo y tenemos ahora acceso, gracias al sacrificio de Cristo, acceso a Dios el Padre. Y le podemos decir con toda confianza, ya no Dios, Yahvé, Jehová, como con respeto, claro, pero como un Dios lejano. Ese Dios que los teólogos a veces han llamado el totalmente otro o el desconocido, o como decía Paul Tillich, de ultimate concern, es decir, lo que nos concierne últimamente. Claro, muy filosófico Paul Tillich, ¿no? Pero de lo que hablamos es de un Dios personal, de un Dios que nos habla, de un Dios que está presente, que un Dios que está todos los días con nosotros, aunque no lo sintamos, sabemos por su palabra y por la promesa de Jesús en Mateo 28, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos que hay una presencia permanente de Dios. Yo siempre cuento que yo me siento como hijo de Dios, como ministro de Dios también, privilegiado, así como ustedes, de escuchar la voz de Dios, de sentir y vivir su revelación a través de las Sagradas Escrituras cuando la leo y la medito o cuando la predico. Muchas veces siento que Dios me hace hablar cosas que yo no las había pensado y que no estaban en mi bosquejo de predicación y que es un mensaje incluso para mí también, para mí, para mi familia, para mi comunidad eclesial. Pero también escucho la voz de Dios. Cuando la teología no me alcanza, cuando la exégesis no me alcanza, cuando mi hermenéutica está limitada, cuando mis conocimientos de teología y de historia de las doctrinas no me alcanza, pues simplemente hago un gesto y miro hacia arriba y le digo, Señor, explícame esto, que no lo entiendo. Y espero un rato. Y cuando espero, siento que Dios me habla. Entonces, ese privilegio es el privilegio de los hijos de Dios, de tener una comunicación directa con Él y de poder escuchar su voz. Y muchas veces, aun cuando no le preguntemos, Dios nos habla de muchas maneras. Fundamentalmente a través de Jesucristo, que es la palabra de Dios. En la revelación especial de nuestro Dios, el Padre. Y entonces, a través del Hijo, que es Dios mismo, revelado, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Cuando nos hablamos con Él, cuando oramos, cuando le estamos conversando con Él a través de la oración o a través de nuestra mente y nuestros pensamientos, si estamos en una movilidad pública, por ejemplo, venimos pensando en Él o hablando con Él mentalmente, Dios nos habla. Esto es lo que llamamos la revelación de Dios, que es mucho más amplia que las Sagradas Escrituras. Es decir, las Sagradas Escrituras es el registro escrito de la revelación en la historia de la salvación. Para usar las palabras de este teólogo Oscar Cullmann, de la historia de la salvación en el tiempo de Israel, en el tiempo de Cristo y luego en el tiempo de la iglesia, porque dividen en tres grandes partes. Lo hacen también los biblistas. Estamos viviendo ahora el tiempo de la iglesia en la historia de la salvación. Y la historia de salvación es una parte más especial de la historia universal.
Es la historia de cómo Dios se ha venido manifestando desde la antigüedad, pasando por la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, y lo que viene después, la forma como Dios se va auto manifestando y dándose a conocer. Es una comunicación gradual, una revelación también progresiva, porque Dios se reveló en la antigüedad a Moisés de una forma, a Aarón de otra forma, a su hermana María de otra forma, a los profetas de otra forma, a Adán y Eva de una forma distinta, incluso a Caín de una forma distinta también, a Noé, y si seguimos con todos los escritores y autores de la Biblia, tenemos diferentes formas como Dios ha hablado, a los profetas de otra forma, a los músicos como David y otros les ha hablado de otra forma. Sí, Dios tiene múltiples maneras. La revelación es múltiple, es polisémica, la palabra técnica que se usa ahora en la hermenéutica contemporánea. La revelación de Dios es polisémica, tiene muchos sentidos y tiene muchas aristas y muchas formas como Dios se comunica. Claro que hay un eje central del cual no deberíamos salir si entendemos correctamente la revelación desde el punto de vista de la teología, que es las Sagradas Escrituras y Jesucristo en persona. Pero tampoco caigamos en esta corriente cesacionista que piensa que todo lo que Dios va a hablar o ya habló se quedó encerrado en las Sagradas Escrituras y ya Dios no puede hablar más. Eso es como ponerle una mordaza a Dios. Oiga, es Dios. Él tiene la libertad de poder comunicarse con nosotros de la manera que Él quiere y como Él quiere. Y además a quien quiere. Si usted lee el libro de Daniel, se dará cuenta que Dios le reveló a Nabucodonosor, un hombre pagano, un rey que no conoce a Dios, un rey que se ensoberbeció en algún momento y que fue castigado por Dios según la revelación de Daniel, del libro de Daniel, pero que luego, un día que él estaba meditando y pensando sobre las cosas del futuro, inquiría y quería saber cómo sería el futuro. Y allí Dios se le revela y le hace una revelación del Mesías. Es Daniel capítulo 2, y luego siguen otros pasajes de revelación también a Nabucodonosor. Dios se le presenta a Nabucodonosor y le hace entender que Él es Dios de dioses, que no hay otro como Él, pero le reveló la llegada del Mesías. Pero lo que pasó con Nabucodonosor es que se olvidó de esta visión, de esta revelación de Dios. Y lo entiendo a la luz de lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando les habló de la parábola del sembrador. Ellos estarían escuchando ahí en la plaza pública cuando Jesús estaba dando esta parábola y la gente no entendía, porque Jesús dijo, mencionó un texto del Antiguo Testamento que Dios habría de hablar al público en general, pero que hablando no entenderían, que hablándolo incluso de manera sencilla, la gente no entendería. Pero creo que tampoco los discípulos entendían, de modo que cuando fueron a la casa de los discípulos le preguntaron, Señor, y explícanos esta parábola. Y Jesús le explica la parábola de la siembra en estos 4 terrenos, pero le dice algo interesante ahí que podríamos entender teológicamente. A los hijos les es revelado todos los misterios del reino, pero a los que no son hijos, no. Entonces Nabucodonosor, volviendo otra vez a la luz de lo que Jesús dijo, recibió la revelación porque Dios es libre para comunicarse con quien Él quiere, para hablar a los gobernantes, porque Dios es el que pone y quita reyes, pero es el que le habla también a los líderes de la comunidad mundial. Entonces, a la luz de lo que Jesús dijo, se le olvidó la revelación a Nabucodonosor y entonces mandó llamar a los sátrapas, a los magos, a los adivinos, a los intérpretes populares
entre ellos Daniel. Pues nadie de los magos, de los sátrapas, de los intérpretes de sueños hasta entonces podría recibir una revelación a menos que uno le cuente el sueño. Por eso le dijeron a Nabucodonosor, cuéntanos tu sueño y nosotros te lo interpretamos. Y Nabucodonosor, tengo mi alarma aquí que vamos a hacer en breve un alto. Nabucodonosor le dijo, bueno, el tema es que me olvidé de la revelación. Quiero que ustedes me lo revelen, me lo digan, qué cosa he soñado. Y ahí sí estuvieron en serios problemas. Y entonces se acordaron de Daniel, que era un intérprete y que era un hijo de Dios y que tal vez tendría un nivel más alto de revelación. Y lo mandaron llamar. Y entonces llega Daniel, conversa con Nabucodonosor y le pregunta si él podría entender. Le dijo, sí, solo dame un tiempo para poder orar con mi gente, Sadrach, Mesach y Abednego, para orar con ellos, comunicarme con Dios a fin de que Dios me lo revele, me revele tu sueño y la interpretación. Entonces, Daniel, como hijo de Dios, recibió no solamente la interpretación del sueño de Nabucodonosor, o como yo siempre les digo en broma, Don Nabu, sino que además recibió el sueño mismo y la interpretación. Muy bien, vamos a hacer un alto aquí, pues son 7:40, y luego estos 40 minutos, luego vamos a continuar. Vamos a hacer un alto, un breve descanso para la grabación y continuaremos entonces.